Buenas tardes a todos. Es una alegría estar hoy aquí y compartir algunas reflexiones en relación con un filósofo de estos que fue un auténtico cometa en el Renacimiento. Fue casi olvidado, prohibidas las lecturas de sus libros. Influyó enormemente en Spinoza, en Leibniz y en muchísimos otros, posiblemente de forma casi secreta. Y en el siglo XX se comenzaron a reeditar sus obras, a traducir. Y en los últimos 30 años en concreto, ha habido una explosión de estudios sobre él. Me refiero a Giordano Bruno, como él se llamaba, el filósofo del fuego. Pero no va a ser sobre él en general, porque además hay muchas actividades e incluso hemos dado ya conferencias sobre el tema. Y quería referirme, dado que estamos en un ciclo sobre símbolos, en algunos elementos simbólicos de su obra. Para ubicar muy rápidamente, decir que él nace en 1548 en Nola, Nápoles, y muere en Roma, en la Piazza di Fiori, el 17 de febrero de 1600. Y que publica muchísimos libros, muchos de ellos se perdieron, por desgracia. Pasaron rápidamente al Índex. Él fue quemado por la Inquisición después de 6 años de prisión en las cárceles de Venecia, de Ipiombi, y después en Roma. Y fue un revolucionario, un verdadero místico, filósofo, revolucionario. Se le atribuye incluso que fue científico, aunque era más ideólogo que científico, Leonardo da Vinci. Pero hace afirmaciones sorprendentes, por ejemplo, sobre la infinidad de estrellas, soles que tendrían planetas que estarían habitados, sobre el universo como infinito. Imaginen que aún estaba entrando la idea de un universo copernicano, un universo sin centro ni fronteras, era inconcebible, ¿no? Salta todas esas denominaciones y figuraciones de los orbes que rodeaban a la Tierra, el mundo sublunar y luego las diferentes esferas, ¿no? Hasta llegar a la esfera cristalina, al empirio y finalmente a Dios como motor inmóvil. Salta eso y dice que eso son patrañas, que en realidad cada sol, cada estrella es un ser vivo que manifiesta la grandeza de Dios, como todo lo que existe, que hay infinidad de soles, que hay relaciones entre ellos, que hay jerarquías entre ellos, que hay humanidades, que la vida está, no hay un lugar donde no resplandezca la vida universal y asumirá infinidad de formas. El discurso sobre el infinito, el universo infinito y otros mundos es realmente sublime, sublime. Quizás el mejor canto del infinito filosófico nunca hecho. Pero quiero centrarme en la parte de los símbolos. Él escribió muchas obras asociadas a los símbolos, porque, entre otras cosas, porque él era completamente enamorado de la memoria mágica, de los sistemas de memoria, de los lugares e imágenes de la memoria. Esto forma parte de la tradición retórica, aparece en Cicerón, por ejemplo, y uno de los pilares de la oratoria es precisamente la memoria y cómo aprender de memoria el discurso, que no es lo que estoy haciendo yo ahora. Y había sistemas donde una persona podía retener infinidad enormes, miles y miles y miles de datos, oyéndolos solo una vez con un sistema artificial, o sea, mnemotécnico, que es el que usan ahora los concursantes de memoria. Usan un sistema semejante al de Giordano Bruno. Entonces él era un gran enamorado de estos sistemas de memoria artificial y de la importancia en el discurso y la importancia en lo que se llama en oratoria la invención, invenio, que significa la búsqueda de ideas. Invenio en latín es descubrir y significa las ideas de cómo va a ser tejido el discurso. Entonces, incluso él escribió un libro de oratoria donde prácticamente es cómo estructurar de manera mágica el discurso nueva según su nuevo modelo. Libro que no está traducido al italiano y creo que a ninguna lengua más. Es Artifici per Orandi, es el nombre del libro.
artificios retóricos. Entonces, el sistema de la memoria mágica que él desarrolla no es solo un sistema artificial para tener más y más memoria, sino que es una especie como de mandala. O sea, él crea mandalas, el concepto del mandala, que sabemos por el Tíbet. O sea, crea sistemas geométricos llenos de imágenes donde la pura contemplación, reflexión, estudio de esas imágenes que van a servir de lugares de memoria, y voy a explicar lo que es esto ahora, el simple ponerse delante de estas imágenes en un mundo creado con la imaginación generaría fuerzas psicocósmicas que podrían ir trabajando la propia conciencia humana, armonizándola y abriéndole las puertas de la percepción interior, que es más o menos el sistema del mandala en la filosofía, religión tibetana, que es muy antiguo, no se usaba solo en el Tíbet. Entonces, esto que estaba asociado a la oratoria, y digo por qué estaba asociado, porque en la parte de memoria lo que se hacía era crear recorridos en la imaginación donde había imágenes. Imaginémonos, por ejemplo, que viviéramos en Roma o en Grecia y hiciéramos un recorrido por jardines donde hay estatuas de dioses, estatuas de conceptos, de héroes. Entonces nosotros, si hacemos siempre el mismo recorrido, sería fácil, verdaderamente, recordar de memoria pues el recorrido, ¿no? Si nosotros tuviéramos lugares muy bellos desde que salimos de casa hasta que llegamos a la escuela, por ejemplo, o al trabajo, escuela con mayúsculas, o al trabajo, y en vez de haber supermercados y tiendas de todo tipo de productos, hubiera pues elementos simbólicos, elementos pedagógicos, e hiciéramos siempre el mismo recorrido y fuesen elementos que llamasen poderosamente nuestra atención, sería muy fácil poder recordar 100, 200 y 300 elementos, como hacemos el recorrido todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, los lugares de la imaginación en la retórica son los elementos inmutables que están ahí, que son imágenes que van a ser receptoras de otras imágenes que vamos a sembrar y asociar por un sistema de asociación con estas. Entonces, por eso en oratoria se dice, en primer lugar vamos a hablar, ¿a qué lugar se refiere? Es el lugar de la memoria. O sea, es el lugar que tiene el orador en su memoria para fijar una imagen, idea. Entonces, la idea era que esto se desarrolló como sistema primero en Grecia, luego en Roma. En Grecia ya en las obras de Platón encontramos sofistas, o sea, expertos en el arte de hablar en público, que se sabían, oyéndolos solo una vez, eran capaces de recordar cientos y cientos de nombres. Eso se desarrolla aún más en Roma, donde había gente que era capaz de oír una sola vez 30, 40 páginas en verso y repetirlas. Claro, para eso habían creado una matriz de memoria artificial poderosísima, poderosísima, que les permitía luego hacer ese recorrido en su imaginación y volver a evocar y a repetir lo que habían oído. En el Renacimiento esto se usó en la Edad Media y en el Renacimiento volvió a tener una explosión, una verdadera explosión. El concepto de memoria mágica, de palacios de la memoria, por ejemplo, o galerías de la memoria. Hay una obra que se perdió, que era el Teatro de Camilo, donde aparece el héroe, el sujeto, la conciencia, el yo conciencia, que está en un teatro y tiene delante todos los poderes cósmicos, conceptos, ideas, todo aquello que puede mudar, modificar la conciencia. Y todo ello está, claro, en el momento que lo miras, te mira, hay una modificación. Todo ello está generando una fuerza psicológica sobre nos. Por eso es como una concavidad que en realidad representaría el espacio, ¿no? Esa obra se perdió por desgracia, pero se sabe, por ejemplo, que Tiziano hizo toda una serie de composiciones siguiendo el texto y eran asociados a una memoria mágica. O sea, eran elementos de lugares de la memoria, pero con la condición de que cada uno de estos lugares daba enseñanzas y permitía recrear una especie como de poder psicocósmico dentro de la propia conciencia humana. Ese era el sentido. Claro, la relación de Giordano Bruno, además de sus otros intereses, como todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con la física, con la cosmología, etcétera, etcétera,
uno de sus grandes intereses era la transformación de la conciencia en base a imágenes y usando además el interés de poder convertir esto en elementos de memoria mágica, artificial, o sea, mnemotecnia, y escribió muchos tratados sobre este tema. Desde la primera obra, que se llama El Arca de Noé. El Arca de Noé es como en medio de la disolución y de la inundación guardar imágenes, conceptos, ideas en un arca que vayan a sobrevivir, ¿no? Y quizás estaba representando pues, todo lo que se guarda en un Arca de Noé, lo que podemos conservar en la memoria de modo artificial. Incluso el Papa le llamó para que él hiciera una presentación y le puso un coche, un carro de estos, un coche antiguo, claro, para llevarle a su palacio, a la Santa Sede, y que expusiera su sistema de memoria cuando era muy, muy joven. O sea que él desde el principio se dedicó a eso y escribió muchas obras. El Arca de Noé y después muchas otras. 30 sellos, otra que es sobre las sombras de las ideas, el canto de Circe y varias más. Hasta que llega a la última, que es su gran obra síntesis, que es De Imaginum. O sea, De Imaginum Compositione, de la composición de imágenes y las operaciones que hay que realizar. Y ya es un manual definitivo, es una obra bastante grande, estoy hablando de quizás 150 páginas, en plan manual, sintético, extremadamente sintético. Son nociones, exposiciones, o sea, nociones, afirmaciones y algunos ejemplos. Y es cómo se hace esto, y cómo se hace otro, y cómo se hace otro. Claro, él da un sistema de memoria mágica que sin un maestro no sirve de nada, entre otras cosas porque es difícil comprender más del 80% de lo que dice. Vamos, yo si he comprendido el 10% de lo que dice, me sentiría afortunado. Y no explica de forma completamente clara el cómo. Explica varios elementos, más ahí sería necesario una gran intuición para saber cómo aplicar estos conceptos. El usar estos sistemas de memoria mágica, como estás trabajando con la psique, estás creando imágenes en la mente, les dedicas horas y horas, días, semanas, meses, y cada una de estas imágenes, no sé, imagina una espada, o la espuma del mar, o la luna, o el sol, o un estandarte. Esas imágenes, una estrella, son imágenes que si pensamos en el sentido que tienen, provocan un impacto, una huella en el alma. Y si vemos ahora composiciones de imágenes, lo que serían emblemas, o alegorías, que son sucesiones de símbolos, imágenes en historias, pues todo eso genera una emotividad, una visión, una percepción. Entonces él no da la guía concreta e incluso dice, cuidado con querer aplicar esto sin un maestro que guíe, porque lo más fácil es que se provoque la locura. O sea, si la persona se dedica en serio, más no tiene que le guíe, como las visualizaciones tibetanas o las visualizaciones de algunos sistemas religiosos con ciertos elementos esotéricos, sin maestro te puede llevar a una verdadera catástrofe, ¿no? Psicomental. Pero claro, el hecho de tener que exponer sistemas de memoria mágica le hace trabajar con símbolos, porque todos ellos se fundamentan en símbolos. Él usa símbolos que eran comunes, algunos desde la Baja Edad Media, otros aparecen ya en el Renacimiento. Las obras de Marsilio Ficino tuvieron una gran importancia, una enorme importancia. Fue el gran renovador, ¿no?, del platonismo, las escuelas neoplatónicas. Esa importancia talismánica que vamos a ver incluso en las obras de Botticelli. Algunas obras de Botticelli, por ejemplo, El nacimiento de Venus o La primavera, son talismanes, no son simplemente pinturas. Son talismanes para generar las influencias bondadosas, en este caso de Venus, para neutralizar las influencias más oscuras y nocivas, cuando mal canalizadas, o cuando se acumulan demasiado, de Marte y Saturno. O sea, Marte y Saturno podían provocar pues, melancolía, fiereza, y por veces era necesario los que eran llamados planetas benignos, y había unos talismanes. Los talismanes eran imágenes con contenido simbólico asociado a dioses, que muchas veces además se sumaban a sellos mágicos. Los sellos eran
eran cuadrados mágicos generalmente, cuadrados, cada planeta Dios, se consideraba cada planeta como el carro de un dios, tenía unos sellos que son llamados cuadrados mágicos, donde todas las sumas de las horizontales o de las verticales da lo mismo. Y disponer los números de esa manera, que es una operación matemática muy interesante, según cómo fuera el tamaño que tuviera el cuadrado mágico, pues eran las influencias de Venus, de Júpiter, de Saturno. Eso tuvo muchísima importancia en el arte renacentista, en el barroco después, y bueno, llegó hasta Gaudí. El mismo Gaudí en la Catedral de Barcelona pone un sello mágico no me acuerdo si era de Mercurio, creo recordar, porque eso tuvo una gran importancia, incluso en la medicina. Piensen que Giordano Bruno escribió un libro sobre medicina luliana. O sea que sus áreas de influencia y sus intereses y sus estudios eran realmente ciclópeos. Bien, volvamos a los símbolos. Los símbolos, entonces, él usa muchos símbolos. Y él da incluso reglas, que después vamos a ver, reglas de construcción de símbolos. ¿Cómo se hace un símbolo? En esos símbolos hay enseñanzas. Él extrae los símbolos directamente, muchas veces, y los textos, pues, de Marsilio Ficino y muchos otros de Cornelio Agripa. Cornelio Agripa fue un gran médico, mago, renacentista, fue médico del emperador Carlos V y escribió una obra cuando tenía muy pocos años, 21 o 22 años, algunos dicen que 18 incluso. Se la presentó a un tal Tirtenius, que fue maestro de Paracelso también, creo que es Joan Tirtenius, una obra, él era discípulo de él, este debía ser un iniciado, casi seguro, una obra que era Filosofía oculta en 3 volúmenes, que era una compilación de todo el conocimiento antiguo sobre magia natural, magia matemática y magia conceptual. En 3 volúmenes, y hay una cantidad de material, prácticamente todo extraído de los clásicos. Es como si hubiera recogido todo lo que había en los clásicos griegos, romanos, algunos árabes incluso, etcétera, y lo hubiera transformado todo en un manual extremadamente condensado, y estamos hablando de un libro de unas 600, 700 páginas, que en su época causó una gran conmoción. Y Giordano Bruno lo conocía, y algunas de las imágenes o de los símbolos que él recoge están extraídos directamente de esta obra. Por ejemplo, cada decanato tiene un símbolo. O sea, en astrología, cada signo zodiacal se compone de 3 decanatos que rigen 10 días y cada uno de ellos tiene, no un símbolo, una alegoría, que es incomprensible, y por más que se intenta, ¿por qué es representado ese decanato de esa manera? Se sabe que en Egipto cada decanato estaba asociado también a un símbolo, a una serie de símbolos. Él usa estos símbolos. Algunos de ellos son filosóficos, otros son incomprensibles. Incluso él usa sistemas símbolos, porque no solamente símbolos, son alegorías enteras, o son palacios de símbolos. Imaginen un atrio, que es uno de los sistemas de memoria del Tratado de Imaginum, donde está asociado a por ejemplo, a Minerva, a la diosa Minerva, y hay una serie de elementos asociados a la diosa Minerva en una serie de cubículos, como si fueran altares, repartidos por toda la sala, y todos ellos están diciendo algo. Cada uno de los elementos es un mensaje. Hay un autor a quien quiero rendir homenaje, que es Ignacio Gómez de Liaño, que hizo las primeras traducciones del latín de obras de Giordano Bruno, en una obra que fue importantísima en los años 80, que se llamó Mundo, Magia y Memoria. Y después editó fragmentos y síntesis en una obra llamada El idioma de la imaginación, de varios libros más de Giordano Bruno, entre ellos el Tratado de Imaginum. Hizo muchos comentarios, muchas reflexiones, muchos comentarios, y es una obra colosal. La obra suya, El idioma de la imaginación, es una obra verdaderamente colosal. Bien, entonces, hay símbolos que son lógicos, filosóficos, hay otros que son enigmáticos, hay sucesiones de símbolos, hay alegorías, hay símbolos geométricos. No he encontrado, por desgracia, para esta charla hoy,
un símbolo que es la estructuración de los 9 números pitagóricos como principios, o sea, la mónada, la dúada, la tríada, la tétrada, la péntada, la héxada, la héptada, la octuada y la eneada, o sea, los 9 números ideas, cómo surgen de la unidad en pares e impares, y es interesantísimo. Y eso son símbolos geométricos. Él usa muchas veces símbolos geométricos que es difícil saber por qué. Y él explica las cosas, pero de forma muy sintética. O sea, es casi críptico a veces. Y da muchísima información, muchísimas ideas en muy pocas líneas. Vamos, su obra es una obra para dedicar la vida entera, como puede ser la doctrina secreta de Blavatsky. No es para dedicarle un mes, 2, ni 3, ni un año. Es para volver una y otra vez con calma e ir intentando, como si uno fuera un minero que intenta encontrar piedras preciosas y entender algo nuevo, algo más en estas investigaciones. Bien, vamos entonces a analizar algunos símbolos. Quiero referirme antes a la importancia de las alegorías en otras obras que tratan sobre otros temas. Por ejemplo, la expulsión de la bestia triunfante, que algunos pensaban que se refería a la Iglesia católica, pero más bien la bestia triunfante es el conjunto de defectos que asolan la humanidad cuando él estaba escribiendo ese texto, que no son muy diferentes de los de ahora. El ser humano no ha cambiado mucho en 400 años. Entonces, esa bestia triunfante lo que es, la representa a través de símbolos mnemotécnicamente con las constelaciones del cielo. Entonces son las estrellas viejas, las estrellas de un mundo viejo. Las imágenes estelares cuyas influencias esclavizan al alma humana. Es necesario recrear nuevas constelaciones o en las mismas renovar el poder de esas estrellas y hacer nacer conceptos vinculados, o sea, conceptos morales, valores morales, vinculados directamente a esas constelaciones, directamente a esas estrellas. Entonces hace un recorrido, pues por un número bastante grande, quiero recordar que eran 30 y tantas, 32 creo recordar, constelaciones, y cada constelación es asociada a una serie de defectos que es necesario purificar y virtudes que es necesario recrear. El hablar de estas virtudes le permite crear un auténtico tratado de filosofía moral. O sea, el libro de Expatio, o Expulsión de la bestia triunfante, es un completísimo tratado de filosofía moral, hablando pues, de la importancia de la moral como escenario de la conciencia humana, y finalmente de defectos que asolan a la humanidad y virtudes y explicación de esas virtudes y alegorías asociadas a esas virtudes y símbolos que permiten hacer crecer esas virtudes cuando se meditan ellos y la enseñanza que nos dan. O sea, él usa los símbolos también para eso. Usa también los símbolos y de forma muy determinada en una obra que es el Tratado del Héroe Contemplativo. El héroe es el hijo de Eros, o sea, es aquel que es hijo de los dioses. Los héroes eran hijos de los dioses, eran hijos del amor con mayúsculas, y eran los que realizaban grandes gestas que cambiaban la historia completamente, creaban ciudades, luchaban contra monstruos. Entonces, el héroe contemplativo es aquel que busca pues, el gran mar de lo que él llama Anfítrite, que es la gran diosa madre de las aguas celestes. Sería la esposa de Poseidón, ¿no?, en la mitología griega. Entonces, el llegar a esas... y llegar a Diana, por ejemplo, el concepto de Diana Artemisa, que para él es la sabiduría pura, es el espejo puro y perfecto de la verdad. O sea, la sabiduría como espejo puro y perfecto de la verdad. Diana está asociada a la plata. La plata saben que es el metal que mejor refleja la luz, por eso se usaba en los telescopios hasta hace poco tiempo. Representa también la pureza, porque la plata, cuando es disuelta en el agua, de forma coloidal o simplemente la presencia, más si conduce la electricidad del agua en el agua, hace que no se puedan desarrollar gérmenes en ella. O sea, los gérmenes no pueden reproducirse. Es curioso la asociación de Artemisa Diana con la pureza como virginidad. O sea, viven, están ahí, pero como no pueden reproducirse y la vida de ellos es cortísima, desaparecen. Y el uso de monedas de plata se usaba
hasta, no sé, hasta la época de la conquista del oeste en Estados Unidos, que ponían $1 de plata en la leche para que la leche durase más tiempo. Entonces la plata es el símbolo de la pureza, de la luz pura, de la sabiduría como el espejo de la verdad. Y le hace varios himnos de homenaje a esta diosa como símbolo de la sabiduría en el sentido ese, no es la sabiduría militante, que sería Atenea, la diosa Atenea. Atenea es la sabiduría que se convierte en acción, en guerra por las causas justas, o en tejer ideas que van gobernando la armonía de la existencia. Entonces, él usa ese recorrido del alma héroe contemplativo, una especie como de gran santo que va buscando a Dios, pues va recorriendo toda una serie de, en uno de los libros en concreto, en el libro quinto, va recorriendo de la obra de los furores heroiques, he llamado el libro, Degli Eroici Furori, va recorriendo esas diferentes etapas o niveles de conciencia o estados del alma, es como las moradas filosofales de Fulcanelli o las moradas es la misma idea, de Santa Teresa de Jesús. Es un castillo, en este caso, que es necesario recorrer las diferentes virtudes, conquistar asociadas a cada una de las murallas, superando una serie de defectos, solo que en este caso van asociados a una serie de enseñanzas vinculadas a una serie de símbolos. Entonces, cada uno de los elementos de avance del alma está regida por una alegoría. Y lo que dice esa alegoría. Y claro, ahí están los símbolos. Y los símbolos son determinantes. O sea que él usó el estudio de los símbolos para la memoria mágica, para expresar toda la renovación de la moral, para expresar el camino del alma para llegar a Dios. O sea, todo eso es a través de símbolos. Antes de comenzar a detallar algunos significados de estos símbolos, sí es importante rever la concepción del cosmos de Giordano Bruno, que es tripartita. O sea, era la clásica. Nosotros muchas veces hemos estudiado soma, psique y nous, ¿no? Como los tres mundos, las tres esferas, cuerpo, alma y espíritu. Él, siguiendo la filosofía de Cornelio Agripa, del filósofo y mago Cornelio Agripa, lo divide en un mundo divino, un mundo natural y luego en el medio un mundo humano, que es matemático-moral. O sea, donde están los conceptos, donde están las sombras de las cosas. Porque la sombra no es ausencia de luz, es una idea, imagen que lleva hacia una luz. De hecho, el estudio que hace de la simbología de la sombra en la obra llamada De Umbris Idearium, las sombras de las ideas, es algo verdaderamente increíble. Voy a destacar luego algunas notas nada más, algunas ideas sobre la sombra como símbolo. La sombra que él dice es sombra conceptual, metafísica, no es la sombra de la luz física, es la sombra de la luz inteligible. Entonces, él establece 3 niveles. El ser humano se mueve su conciencia en el intermedio, que en cierto modo establece un vínculo y un puente. Es la sombra, ¿no? Está en medio, es un mundo de sombras, donde están las realidades entrevistas y sus sombras, pero incluso lo entrevisto es una sombra de una idea más luminosa, o sea, es un concepto, no llega a ser un arquetipo. Y es importante entender este esquema. Eso sí es importante porque muchos de los elementos van a tener que ver precisamente con este esquema. Y vamos a encontrar símbolos más asociados a puros geométricos, más asociados a elementos divinos, completamente despojados de su relación con la naturaleza. Y vamos a encontrar también símbolos que usan la naturaleza como espejo. O mejor, como si la mente humana fuera un espejo de esa luz divina que es irradiada en la propia alma de la naturaleza. O sea, Dios es la fuente del bien, es la fuente de la luz, la propia luz en una clave, en otra va a ser de otra manera, más en una clave los rayos de luz son la propia naturaleza, la propia alma naturaleza en todos sus aspectos, y la mente humana sería un espejo que recoge esta luz y que intenta elaborar conceptos, símbolos, asociaciones morales, abstracciones. Cuando una persona habla de un símbolo es lo que evoca una idea, lo que evoca una imagen. O sea, los elementos que despiertan en el alma internos, subjetivos, elevados,
una realidad material. Esa es la realidad de los símbolos. Los símbolos expresan cualidades del alma divina de la naturaleza. Todo símbolo verdadero es una especie como de puerta o de ventana abierta a una idea en un camino infinito. No se imaginen el símbolo del espejo, o el espejo como símbolo, o el árbol como símbolo. La percepción que puede tener la mente humana de significados y de profundidad de significados asociados con el concepto de árbol como símbolo, eso es infinito. No hay fin para eso. O sea, por eso un símbolo es una ventana abierta a lo infinito. La persona puede avanzar más o menos en lo que presenta. Por eso en Egipto la palabra símbolo estaba asociada a esta imagen. Es algo que encubre y revela al mismo tiempo. O sea, está encubriendo porque nunca vas a saber todo lo que te dice el símbolo. Es un camino infinito. Además, como diría después Blavatsky, la ciencia de los símbolos tiene 7 llaves. Cada llave abre una dimensión de las enseñanzas de los símbolos de la lengua sagrada, se refería ella. La llave matemática, la llave fisiológica, la llave alquímica, la llave teogónica, la llave metafísica, la llave... no sé. Y ahí, como son 7 por 7 por 7, o sea, 343, las que dije ahora no eran todas las primeras, eran algunas de las primeras, de las secundarias o de las terciarias. No se dicen generalmente cuáles son las 7 claves de esa lengua de los misterios y Blavatsky no lo dice. Ella a veces menciona claves y a veces subclaves. Y es difícil saber si es una clave, una subclave o una subclave. Bueno, en todo caso, el camino de los símbolos es un camino que para la mente humana es infinita respecto a la vivencia de la idea que oculta ese símbolo. Porque cada idea con mayúsculas es un camino infinito. ¿Podemos decir que la libertad tiene fin? No. Habrá un camino hacia la libertad infinita y hacia la justicia infinita y hacia la ecuanimidad infinita y hacia la bondad infinita. Y quizás los símbolos permiten meditar en el alcance progresivo cada vez más grande de esa idea. Un poco de agua estaría también bien. Gracias. Bien, entonces vamos a... teniendo en cuenta esta división ternaria de la realidad, vamos a comentar algunas imágenes y voy a seguir ahora de cerca los textos de diferentes obras en relación con la simbología. Una madre de símbolos, podemos llamarla así, porque expresa la naturaleza en sí misma, sería la maga Circe. Circe aparece varias veces en sus obras. Circe es la que aparece en la Odisea, como aquella que encanta a Ulises. Ulises pasa con ella pues, más de un año y sus compañeros guerreros se convierten en animales, pero él no, porque en cierto modo estaba más allá de esa animalidad. No cede al veneno de Circe. Circe es hija del sol en la filosofía, religión griega. Y es la señora de las metamorfosis. Entonces, ¿quién representa las transformaciones que se operan en la naturaleza? O sea, Circe en sí misma es la naturaleza. Es la materia naturaleza, que recibe las formas, dice Giordano Bruno, la infinidad de formas espirituales la recibe del sol, del logos, el sol espiritual. Y opera con ellas, las transforma, hace que esas formas vayan mudando y que la materia vaya asumiendo unas y otras, y eso va produciendo una alquimia, bueno, pues, que es la quinta esencia de la evolución. O sea, la propia evolución es el recorrido de las almas a través de sucesiones de formas cada vez más perfectas. Esto parece así explicado. En los heroicos furores le dedica algunos párrafos muy, muy esclarecedores. Luego, por ejemplo, nos vamos... Bueno, puedo leer para que vean un poco el estilo de Giordano Bruno. Dice...
Circe, que personifica la materia generadora de todo, y es llamada hija del sol, porque de ese padre de las formas tiene la herencia y posesión de todas ellas, las cuales, con la aspersión de las aguas, o sea, con el acto de la generación, por arte de magia, es decir, se oculta una armónica razón, todo lo alteran, volviendo ciegos a aquellos que ven, pues la generación y corrupción son causas de todo olvido. O sea, Circe es la naturaleza materia en la cual las almas quedan ciegas, porque pues están encarnadas, pierden sus alas, pierden su visión y su pureza, y tienen que recuperarla. Y ella misma es el veneno y la medicina, porque veneno y medicina están muy asociados. Y ella misma oculta en sus cofres y señala, aunque no puede abrir el cofre, es cada uno el que tiene que abrir el cofre. Esa imagen es muy bella, ¿no? La de Isis, sabiduría, que tiene sus velos y cada uno con su pureza y su sabiduría tiene que abrir, o con su voluntad e inteligencia, ir abriendo esos velos. Ella no puede abrirlos, pero puede señalar cómo hacerlo. Cuando Circe dice, tomad otro de mis fatales cofres, quiere decirse que llevan consigo el decreto y destino de sus metamorfosis, de la cual se dice, por otra parte, que les será ofrecida por la misma Circe, pues un contrario se halla originalmente en el otro, aun cuando no esté efectivamente en él. De ahí que ella diga que su misma mano no sirve para abrirla, sino únicamente para confiarla. Significa además que hay varias especies de aguas, las inferiores, que están bajo el firmamento, y las superiores, que están sobre el firmamento. Bueno, la mentalidad en aquella época era el mundo sublunar y el mundo supralunar, pero en realidad simbólicamente es el firmamento, el cosmos, y después lo que ya es el mundo inteligible, o los diferentes mundos astrales, inteligibles, que estarían más allá propiamente del cosmos material. Vamos a ver algunos símbolos en el libro de Heroicos Furores. Por ejemplo, una de las etapas que tiene que superar el alma y una de las ideas que tiene que asimilar para hacerlo está representada en un escudo. Es una sucesión de escudos, cada escudo tiene una alegoría representada en él, que dice: un muchacho desnudo recostado en un verde prado, que apoya la cabeza sobre un brazo, con los ojos vueltos hacia el cielo, hacia ciertos edificios, estancias, torres, jardines y huertos que se levantan sobre las nubes. Hay allí un castillo de fuego construido y en medio una inscripción que dice Mutuo Fulcimor. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, aparece un joven, un rapaz, un niño que está mirando el cielo, y en él ve castillos de fuego, estructuras de fuego sobre las nubes, y aparece un texto que dice Mutuo Fulcimor. O sea, juntamente o uno al otro nos hacemos arder. Es una imagen bellísima. Esa es la quintesencia del valor del símbolo en Giordano Bruno, porque el símbolo tiene valor en tanto que el alma vivifica el símbolo. ¿De qué sirve una bandera si el alma no vivifica ese símbolo con su sentimiento? No sirve de nada, es un paño nada más, es una tela. ¿De qué sirve cualquier concepto? La cruz en la religión cristiana si no es vivificada por el sentimiento. Vamos, todo el recorrido del Calvario, por ejemplo, en la procesión, subiendo las diferentes etapas, recreando la vida de Jesús como procesos de la vida interior de cada uno, es una alegoría. O sea, es una recreación en el alma de una historia sagrada, más allá de que esa historia fuese efectivamente histórica o no, pero es una recreación en el alma de una sucesión de hechos que tienen un gran poder psicológico, incluso conceptual. Entonces, claro, el alma, que es el niño, el alma, el rapaz, está creando con su imaginación ese mundo celeste, pero en realidad ese mundo celeste está haciendo que él arda en esperanzas. O sea, ese mundo celeste arde por la propia vida que le da, en este caso, el alma, y al mismo tiempo ese mundo celeste hace arder de esperanza a aquel que lo ve, a aquel que lo siente, a aquel que lo expresa, ¿no? Es como el Quijote, ¿no? Que ve castillos de ideales y que ve realidades que los otros no ven.
Otro símbolo que aparece en la sucesión de escudos de los heroicos furores, ya se están mezclando las lenguas portuguesas y española, ahora estamos en la lengua española. Otra representación, otro símbolo, es un sol que tiene dibujado un círculo en su interior y un círculo en su exterior. O sea que en realidad serían 3 círculos concéntricos, siendo el sol el del medio. Y el letrero, porque todos los emblemas generalmente tienen una imagen y luego una palabra, un mote, ¿no? Como en heráldica, ¿no? Muchas veces. Entonces dice circuit, rodeo, giro en torno a. Circuit. De circuito, ¿no? De circuito es igual. Hace una explicación curiosísima, muy enigmática. El propio interlocutor, que es Tansilio, dice, me lo estás explicando, pero no llego a entenderlo muy bien. O sea, ahí está diciendo él que es enigmático. Curiosamente, esta imagen es la que aparece en la Divina Comedia, los 3 círculos concéntricos, como símbolo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están en lo alto del cielo, si lo recordáis. En todo caso, él lo que dice es que es una forma de expresar la infinitud del movimiento, o la infinitud del sol espiritual, que en realidad estaría presente como sol espiritual en cada uno de los centros de la circunferencia que genera. Eso tiene que ver un poco con una idea también enigmática, pero que no es de Giordano Bruno, que aparece en el mismo, y que fue inspirador de Giordano Bruno, en Nicolás de Cusa, por ejemplo, el cusano que él menciona, y aparece en Pitágoras también, que dice que Dios es una circunferencia cuyo centro está en todas partes. O sea, la forma geométrica de expresar una circunferencia cuyo centro está en todas esas partes, quizás sea precisamente una circunferencia que al mismo tiempo tiene una en el interior y una en el exterior. Es como decir, toda dentro, toda fuera, como que rodea y es rodeado. O sea, hace y es hecho, todo al mismo tiempo. O quizás se refiera también a un símbolo de que el propio Sol, que Copérnico, y él se hace eco de ese conocimiento antes casi que nadie, Copérnico coloca en el Sol del sistema solar, el llamado sistema copernicano, en realidad es el centro, pero también gira. O sea, se gira en torno de él, pero él también gira en torno de algo superior. Quizás esté expresando también el sistema piramidal de la naturaleza. Como todo lo que existe, hay algo que depende de él, que gira en torno a él, y al mismo tiempo todo lo que existe tiene algo superior en torno a lo cual tiene que presentar, digamos, depende de él, ¿no? Tiene que presentar cuentas de alguna manera. Dice, este circuit se refiere al movimiento que hace el Sol siguiendo este doble circuito. Que simultáneamente se mueve y es movido. Este lema, circuit, adquiere todo su sentido representando la cosa en la medida en que ésta puede ser representada, puesto significa que el Sol circunda y que es circundado, es decir, el movimiento presente y perfecto. Responde Cícada. Muy bien, así pues estos círculos que tan deficientemente expresan la coincidencia de movimiento y reposo, podemos decir que han sido aquí colocados únicamente para significar el movimiento circular, de modo que me considero satisfecho de este emblema heroico. Bien, esos son ejemplos de los furores heroicos. Vámonos a otro libro, Umbris Idearium, es Las sombras de las ideas. Ahí presenta, al comenzar el libro, lo que se llama 30 intenciones de sombras. La intención es el acto de querer ir de la oscuridad a la luz. Entonces, en ese acto de querer ir de la oscuridad a la luz, hay 30 conceptos, 30 formas de entender. Y lo que hace es desarrollar toda una simbología de la sombra interesantísima, muy profunda, de la cual he extraído solamente algunas ideas. Pero quizás antes debería hablar de la luz.
Para Giordano Bruno hay una especie como de luz espiritual que todo lo penetra, que vive en todo, que o es Dios o emana de Dios, a veces no queda claro, que es casi como homogénea, ¿no? Como las virtudes que se atribuyen a nivel hermético a la luz, que homogeneidad, elasticidad, plasticidad, inmovilidad, y que está dentro y fuera. Dios no está en un lugar, somos nos, pero al mismo tiempo no lo somos. Él dice, nosotros somos Dios en el sentido de que somos todo en todo, pero no somos todo en todo de todos los modos. O sea, Dios sería todo en todo de todos los modos, mientras que el ser humano es simplemente una fase, y todo lo que existe sería todo en todo. Pero solo Dios lo es, son todas las fases, todo en todo de todos los modos. O sea, cada existencia sería un modo del todo en todo. Y el ser humano pues sería un modo muy particular, que es el que despierta a la infinitud, porque son los animales evidentemente a través de la razón. No existe. Esa luz en algunos textos de Giordano Bruno dice, no es la verdad sino su presencia. O sea, no es la verdad sino la presencia de la verdad. Eso es la luz. La verdad con mayúsculas estaría quizás más asociada, si queremos así, a Dios, y el rayo de esa verdad, o sea, el rayo de esa verdad sería precisamente la luz. La luz sería la expresión pura de la verdad. Y no es una luz física, es una luz inteligible. Pero todas las metáforas que podamos hacer en relación con la luz, las podemos hacer por analogía en relación con la luz inteligible, que es aquella que ilumina el mundo interior. O sea, ilumina el camino de las almas, ilumina el discernimiento. Entonces, la sombra es lo mismo. Todas las metáforas que podamos hacer con la sombra física tiene que ver con metáforas sobre el camino que va desde la tiniebla, donde no es una ausencia completa de luz, hasta, a través de las sucesivas sombras o niveles de sombras, hasta llegar a los objetos, ideas, y eso permitiría llegar a las verdades. O sea, es una especie como de camino, tal y como el que describe Platón cuando habla de la caverna, ¿no? El mito de la caverna. Entonces dice, por ejemplo, la sombra ideal a la que nos referimos no es la sombra natural ni la racional, sino una sombra metafísica y supersustancial. No hay sombra de la tiniebla, sino vestigio de la tiniebla en la luz, o bien vestigio de la luz en la tiniebla. Bueno, el estilo de Giordano Bruno es denso, muy denso. Lo que está diciendo que en realidad lo que llamamos sombra es la huella de la tiniebla en la luz o la huella de la luz en la tiniebla. O sea, como si fueran elementos que se cruzan y al cruzarse constituyen la sombra. Es curioso porque en Egipto hay un dios asociado precisamente a la sombra, pero en el sentido de Giordano Bruno. O sea, el camino que permite ir de la oscuridad a la luz, que era Anubis, curiosamente. Anubis era el dios perro que guiaba a las almas desde las sombras, que son los cuerpos, o sea, desde las sombras, de las tinieblas, que es el alma asociado a las sensaciones del cuerpo, hasta la luz, que sería la sabiduría o la vivencia plena del alma, ¿no? Su propia irradiación pura. Entonces, quien guiaba en ese camino difícil, por laberíntico, por complejo, porque no es ni lo uno ni lo otro, era este dios guía de los iniciados y de los muertos. Curiosamente, el color de Anubis no era el negro negro, era un extremadamente negro con un poco de azul. Y es curioso porque Goethe, cuando hizo el famoso libro de Teoría de los colores, donde intenta explicar los colores no de forma mecánica, como hizo Newton, sino de forma subjetiva, en base a percepciones. Los colores son percepciones subjetivas, más allá de las realidades materiales o las vibraciones electromagnéticas que permiten que existan como tal. Entonces, dice que las sombras no son... Las sombras, el color es el azul oscuro. O
sea, que está asociado al azul oscuro. O sea, que es el camino que permite ir de la tiniebla de la materia hacia la luz. La sombra participa y está compuesta de luz y tinieblas. Luego, en esta intención considera Bruno, estoy explicando en el texto Idioma de la Imaginación, las sombras en cuanto objetos de los apetitos y de la facultad cognoscitiva. Vamos a ver esto. O sea, la sombra es lo que quieren nuestros deseos. Porque nosotros en realidad cuando deseamos algo, el deseo está asociado quizás a un objeto material. Vamos a ver, quiero comerme una manzana. Pues la manzana está en un frutero. Pero en realidad lo que me mueve no es la manzana, es la imagen de la manzana. O sea que el deseo no está formado, no está empujado, no está vitalizado, dinamizado por los objetos, sino por las imágenes que nos hacemos de ellos. Pero son imágenes sombras, o sea, son imágenes conceptuales, son imágenes que son entretejidos de verdad y de mentira. ¿No es cierto? Y de hecho toda nuestra vida está movida por las sombras que proyectamos en base a lo que queremos o en base a lo que conocemos. Por eso dice, son los objetos de los apetitos, es una sombra, nunca es un objeto material. Es la idea que de él nos hacemos, es la opinión que tenemos de él, es cómo nos lo representamos mentalmente. Y luego también las sombras son los objetos de la facultad cognoscitiva, porque lo que conocemos nunca es la verdad absoluta. Es la representación que nos hacemos de la verdad. Puede ser una representación mejor o peor, más adecuada o no, más luminosa, aquí ya hablamos de los grados de las sombras, más cercano a la luz o más cercano a la tiniebla, pero son sombras. O sea, lo que mueve nuestro conocimiento y lo que mueve nuestro apetito, nuestro deseo, son sombras. Es una idea, tiene de las 30 intenciones de sombras, es casi como un tratado metafísico sobre la sombra. Perdón. En este libro encontramos, por ejemplo, otro símbolo bellísimo, que es la concordia. La concordia lo representa como la unión indisoluble entre los principios y los fines. Muchas veces decimos que a veces el fin justifica los medios, y más bien lo que se enseña más profundamente es que medios injustos no permiten llegar a fines justos. Cuando un medio es injusto no puedes llegar a un fin justo, ya te has apartado del camino. Entonces la unión indisoluble entre los principios y los fines lo llama la cadena de oro. La cadena de oro es el símbolo clásico en la religión griega y la filosofía griega, que ya habla Homero de ella, era lo que sostiene y une y vincula, ata el cielo a la tierra. O sea, si el cielo está unido a la tierra es porque hay una serie de almas o de dioses, semidioses, héroes y hombres que permiten la unión entre ese cielo inteligible y la tierra, el mundo sensible. Y esa cadena de oro estaba asociada generalmente a la acción de los dioses y de la sabiduría sobre el mundo humano. Generalmente, no sé, por ejemplo, Proclo, que fue uno de los últimos grandes filósofos neoplatónicos, él dijo que había tenido un sueño, y se lo dijo a sus discípulos, donde había sido proclamado un eslabón de la cadena de oro. Claro, ser un eslabón de esa cadena de oro era ser un gran iniciado. Pero es curioso cómo lo asocia a la concordia. O sea, la concordia es esa cadena de oro. Curiosamente, la cadena de oro era el símbolo del amor. Por ejemplo, el dios Hércules, Galo, que es llamado Ogmio, aparece con una cadena de oro que une los corazones de aquellos que le siguen. O sea, su poder no es el poder en base a la fuerza física, es el poder en base al amor y la persuasión en base al amor. Y unidos por cadenas de oro. La sombra no saca de la luz, sino que conduce a la luz. O sea, la sombra es un camino hacia la luz, no es un camino desde la luz. Es una idea interesante, no es nada que aleje.
sino que permite llegar, para cuando no se está en ella, claro. Aunque no sea la verdad, es de la verdad. O sea, no es verdad, pero viene de la verdad. La sombra como el velo a través del cual, según los cabalistas, Moisés vio a Dios. O sea, cuando se dice, se ve a través de un velo. Ese velo es la sombra, en el significado metafísico que Giordano Bruno le da. Bien, y nos vamos a otra obra, es el De Imaginum. El De Imaginum tiene muchísimas referencias muy profundas, muy enigmáticas, difíciles de saber a qué se refiere. Tiene algunas que podemos recoger casi como diamantes, como joyas preciosas, porque se entienden precisamente. Y una de ellas, por ejemplo, es cuando habla de Prometeo. Prometeo es una especie como de dios de los magos, es el que trajo la conciencia divina a los seres humanos. El fuego, ¿no?, que permite arder el alma humana y ser casi como un dios. Entonces, dice Giordano que la forma de robar Prometeo el fuego de los dioses es creando un simulacro de arcilla, un simulacro de barro. Pero el simulacro estaba en las proporciones adecuadas para atraer el influjo del fuego celeste a la tierra. O sea que, en realidad, lo que está hablando es que el ser humano puede crear, inspirado por el mundo divino, puede crear elementos, que pueden ser instituciones, leyes, artes, ciencias, que atrae el influjo divino y que gracias a ese influjo divino se desarrolla y existe la mente humana como generadora de luz. O sea que fue las proporciones, la forma de trabajar el barro, porque curiosamente a Prometeo a veces se le representa robando el fuego de los dioses con una caña hueca, ¿no? Y esa caña hueca se dice que tiene que ver con nuestra propia médula espinal. Pero otra de las formas de representar a Prometeo, y lo vemos varias veces en el arte así, es modelando al ser humano. O sea, él aparece como un ceramista con una rueda de ceramista y que está modelando al ser humano en el barro, y luego quien le da la mente en estas representaciones es la diosa Atenea. Aparece Atenea, que le da una especie como de aliento divino, y otras veces lo que hace la diosa Atenea es ponerle una abeja en el cerebro. O sea, en esta forma que ha creado Prometeo, le mete una abeja en el cerebro, porque la abeja está asociada a Venus y está asociada a la mente. Es, digamos, el poder de la mente divina en el alma humana o en la mente humana. Otro de los símbolos que él usa muy a menudo en este libro, en el De Imaginum, es el espejo. Las cosas que hay en el espejo y las que están relacionadas con el espejo. En una clave, el espejo es el universo entero, porque es el espejo de Dios. Es un espejo viviente que concibe la imagen como efecto de la propia forma que se refleja en él. O sea, la imagen que aparece en el espejo es la respuesta, es el efecto de la propia forma que desciende sobre él. Otro texto interesantísimo, que solamente voy a mencionar y que aparecen varios símbolos con significados filosóficos fáciles de acceder a ellos, son las 32 vías o caminos por los cuales se realiza la función de simbolizar. Pues dice, cuando hacemos un trabajo de simbolización, cuando trabajamos con la memoria mágica, por ejemplo, tenemos que simbolizar conocimientos, ideas, hechos con un símbolo. Muchos hechos históricos son simbolizados por símbolos. O sea, sabemos que ese hecho histórico está porque hay un símbolo que lo refleja. Y eso se usa mucho cuando se construyen ciudades y se crea la historia y los símbolos propios de la historia de una ciudad. Eso está siempre presente. Entonces, él establece 32 caminos. Es un poco lo que nosotros estudiamos a veces en el lenguaje como la metonimia, ¿no? O sea, la metáfora, la analogía, la metonimia y la sinécdoque, que muchas veces son difíciles de establecer dónde está la línea que diferencia una de otra, por ejemplo, la metonimia y la sinécdoque, pero tiene que ver, en todo caso, con el proceso de simbolizar. O
sea, cuando algo se convierte en símbolo, deja de ser una palabra con un concepto y se convierte en algo que expresa una vivencia y que arrastra la emotividad. Es cuando decimos, tú vives en mi corazón. Evidentemente, el corazón, en este caso, es un proceso de simbolización, ¿no? El corazón está representando el alma. O sea, ahí hay un proceso. En el lenguaje, continuamente, muchas de las figuras del lenguaje tienen que ver con este proceso de simbolización. Y algunas de ellas con nombre y apellidos, las que dije, ¿no? Metáfora, analogía, sinédoque, metonimia. Quizá la más poderosa de todas sea la metonimia, ¿eh? La parte por el todo por la parte, la causa por el efecto por la causa. Pero crear 32 vías es curioso. Algunas de ellas no se ve la diferencia, parece que es lo mismo. Claro, tener la mente de un Giordano Bruno para saber exactamente a qué se refiere, pero vamos a ver algunas de ellas. Dice, podemos crear un símbolo por razón de alguna singularidad de algo, de una cosa. Por ejemplo, un trazo espiral representa una serpiente. Hacemos una espiral, la espiral es una serpiente, porque es una singularidad. Por algún gesto característico, por ejemplo, dos líneas unidas, entrelazadas, puede representar el amor, porque el amor une, y esas dos líneas están unidas, entonces se convierten en símbolo del amor. Dos líneas abrazadas. Por simple intuición, y aquí pone todas las divisas de los dioses que están después representados en otro capítulo de este mismo libro, y que tienen que ver con la representación clásica en sus carros. Aparece un dios, luego vamos a ver las imágenes. Aparece la diosa Venus, por ejemplo. La diosa Venus va en un carro tirado, pues, o por carneros, por la pródiga sexualidad de los carneros, o directamente por palomas, volando. Porque la paloma es el símbolo del amor también. Pero él lo dice que es por intuición, que estos símbolos, la intuición del alma vio que eso expresaba el amor. Y por eso lo registró, y lo que él después va a recrear en el texto, donde habla de las 12 curias de dioses y cada uno en un carro, y lo que va delante del carro, lo que acompaña al carro, y de quién va en el carro, quién sigue después del carro. Es todo un tratado de metafísica astrológica en relación con uno de los dioses. Porque dice, estos 12 dioses, principios, lo rigen todo. Todo lo que existe está asociado de una forma u otra a ellos. Y todos los conceptos que pueda elaborar la mente humana depende de una de estas 12 luces, precisamente. Por eso va a hablar solo al final de ellos, porque es lo más importante. Entonces, las divisas y señas que permiten evocar diferentes dioses es casi como una dádiva divina. Es lo que decía Platón. Dice, muchos de los elementos rituales de los pueblos en el mundo antiguo, decía, nosotros no podemos comprenderlo, vienen en sueños. En un sueño aparece una especie como de ángel, dios, personaje luminoso, que dice al que está soñando, que se supone que es alguien especial, ¿no? Y le dice, ¿me puedes rendir culto o puedes establecer relación conmigo a través de esto? Platón lo dice así. O sea que muchos de los elementos rituales del mundo antiguo no pertenecían a una ciencia conocida, sino que eran directamente como un presente del cielo a través de los sueños a los legisladores. Por semejanza de fortuna y vida, esta idea es curiosa, porque muchos pueblos conquistados por Roma son representados coronados por torres, una especie como de corona de torres, pero la corona de torres es curiosamente el símbolo de la fortuna. La fortuna es representada como una corona que tiene varias torres. Es decir, esos pueblos iban a tener, a partir de ese momento, la misma fortuna y vida, y va a estar arreglado por unas mismas leyes que Roma, y por lo tanto tenían la misma fortuna, y por eso eran representados de esta manera. Por analogía, como sucede con la representación de algo inteligible a través de una sensible con la que tiene relación, como por ejemplo el fuego, que representa la ciencia, el conocimiento. O sea, el fuego es en el mundo sensible lo que es el conocimiento en el mundo interior. Por concreción, abstracción. Así una cosa blanca sirve para significar la blancura y a la inversa. Por correlación, el Señor implica al siervo y a la inversa.
por identidad y similitud, así de efectos que nos llevan a idénticas o semejantes causas. Me salto algunas. Por consecuencia, la tierra húmeda significa la lluvia. Por concomitancia, así el fuego se simboliza por la llama. Por adyacencia, el cálamo, la pluma, designa al escritor y la mosca a la muerte. Por composición sensible, con el animal podemos designar el alma. Me salto varias. Por conjunción, el enfermo es representado por el lecho en que yace. Por contemporaneidad, la uva y los frutos significan el otoño. Por instrumentalidad, el astrolabio para el astrólogo. Por enseña, la llave de Jano, la guadaña de Saturno. Por particular acción, por ejemplo, cortar el nudo gordiano, representa a Alejandro Magno. O representa la solución de un problema de golpe, sin ir a los tejidos de causas y efectos. Me salto varias. Por metonimia, el ciego designa a todo lo que tenga que ver con la ciencia del ojo. Por proporcionalidad, el alfaberero que comprime el barro y mueve el torno puede significar el libre albedrío y la predestinación divina. Es una idea curiosísima. O sea, el alfarero que trabaja el barro puede representar la libertad, porque eres tú el que está. Cada sujeto trabaja su circunstancia, modela su vida de una forma u otra. O puede representar también el destino, cuando en este caso no somos nosotros los que modelamos esa arcilla, sino que es Dios o el destino el que está modelando, y somos ahora nosotros la arcilla. O sea, nosotros modelamos la arcilla de lo que depende de nosotros. Y en cierto modo somos la arcilla que modela Dios con respecto al destino universal. Me salto varios. Por el efecto, la causa, y a la inversa, por la causa, el efecto. Como la cosa ingeniosa designa el ingenio y el arquitecto la arquitectura. Por alusión, así por una vieja entre dos hermosas jovencitas, significamos el eclipse y la posición de la Tierra entre el Sol y la Luna. O sea, representan la Tierra entre el Sol y la Luna, las dos brillantes. Nosotros no sabemos que la Tierra brilla salvo cuando salimos de ella. Entonces las dos brillantes y la que no brilla aparentemente, entre medias. Por contrariedad, podemos simbolizar por contrarios. Y esto lleva muchas veces a paradojas aparentes cuando decimos, pero si es lo contrario, claro, es que lo contrario, el rojo significa a veces el verde. Porque cuando nosotros estamos viendo una fuente de color rojo y cerramos los ojos, aparece el verde. O sea que el uno evoca al otro. Igual que la oscuridad evoca la luz, etc. O sea, los opuestos pues, muchas veces se evocan el uno al otro, ¿no? Como el yin-yang, ¿no? Aparece dentro de lo blanco, el punto negro y al contrario. Entonces, por ejemplo, por contrariedad, así el estruendo de una catarata puede llevarnos al recuerdo del silencio en el desierto. O sea, el exceso de sonido es casi tan silencioso como la ausencia de sonido. Lo cual es verdad. En una catarata no oímos nada. Porque solo oímos la catarata, no se puede oír nada. Igual que no se oye nada en el desierto. Lo que nos lleva a la famosa paradoja que decía, una persona que siempre hubiera vivido junto a una catarata, siempre, nunca hubiera salido ni se hubiera alejado de esa catarata, ¿oiría la catarata? Si no tiene relación, si no tiene referencia, si no puede compararlo con nada. Se enseñaba esto en los clásicos para explicar que nosotros no oímos la música de las esferas. Porque como la estamos oyendo desde el nacimiento, no tenemos nada con qué compararlo y con una ausencia de ella. Luego expresa también una serie de ideas, cómo podemos representarlas, a modo de ejemplos. Por ejemplo, la causa aparece con la figura de un niño que abraza a una niña negra y hermosa, donde el niño representa el alma blanca y la niña negra la forma y la materia. El alma, forma y la materia. O sea, en la conjunción del alma, forma y la materia, eso es la causa precisamente. La duda se nos comunica con la imagen de un joven con dos cabezas que sostiene en la mano una horca y que se arroja hacia un lado y hacia otro. Porque en cierto modo toda duda es una forma de muerte. O sea, cuando dudamos,
nuestra voluntad queda, es como una electricidad que no corre, hay un cortocircuito. Claro, la duda tiene que ser solucionada, pero en tanto que se soluciona, no saber si sí o si no, es como una especie de muerte. La prudencia, y esto lo vemos representado en las esculturas que hay en el Palacio de Ayuda, el Palacio de Ayuda tiene la entrada a una serie de esculturas realizadas a finales del siglo, aquí en Lisboa, en el siglo XIX, finales y principios del XX, y aparecen virtudes simbolizadas bellísimas. No sé si las conocéis, si no, eso merece una salida para verlas y explicarlas. Y aparece curiosamente la prudencia de esta manera, como un anciano que está mirando hacia adelante y al mismo tiempo en un espejo hacia atrás. O sea, que considera lo pasado y recuerda lo pasado para intentar explicar y saber qué hacer en lo futuro. La salud es un niño que porta agua y una niña fuego. Lo propio del niño es el fuego. Lo propio de la niña es el agua. Lo masculino es el fuego, lo femenino es el agua. Al invertirlo, esa es la armonía de la salud. O sea, existe salud cuando hay armonía entre el fuego y el agua, o entre el yin y el yang, o entre no sé, hablando en términos teosóficos, entre el prana solar y el prana lunar. O sea, cuando hay desarmonía entre ellos, pues se produce la enfermedad. La salud es siempre una armonía de opuestos. La ciencia es una pirámide sobre la que descuella una faz de fuego, que a las veces, con el soplo del viento, ya se enciende, ya se apaga. Qué idea tan interesante. O sea, la construcción de la ciencia, del conocimiento, es una pirámide. O sea, la suma del conocimiento, todo lo que fuimos elaborando a lo largo de la historia humana, por lo menos desde que recordamos, porque puede ser que haya ciclos que haya que comenzar a empezar casi desde el principio, construimos, y claro, la idea es que haya un fuego siempre en la cima de la pirámide de nuestro conocimiento. Ese fuego es la sabiduría, pero no siempre la ciencia es sabia. O sea, la ciencia puede hacer arder la llama en lo alto o a veces no arde. En el momento que no hay búsqueda de la verdad, por mucho conocimiento que se tenga, la llama está apagada. Y por poco conocimiento que se tenga, o sea, por pequeña que sea la pirámide, cuando hay búsqueda de la verdad, está encendida la llama. Y por último, dentro de esta relación, la imagen de la vida misma, un árbol cargado de frutas y pámpanos y un niño que trepa por el tronco. Bueno, esto es una breve exposición de algunas ideas en relación con la simbología en Giordano Bruno. En la misma obra de Imaginum trata al final de 30 sellos. Cada sello es una forma de trabajar con la memoria mágica y dentro de cada uno de ellos toda una serie de correlaciones de símbolos. Uno de ellos, por ejemplo, se llama el estandarte y recrea el misterio de los cuadrados mágicos. Pero quería terminar con un muy bello texto, antes de pasar a las imágenes, un muy bello texto de lo que dice uno de los personajes de Giordano Bruno, de dónde llegaba la mente y el alma de Giordano Bruno. Es Teófilo, en la obra Cena de las cenizas, y dice este personaje, dice: Giordano Bruno ha traspasado el aire, penetrado el cielo, recorrido las estrellas, abierto los claustros de la verdad, desnudado la naturaleza velada y encubierta de las cosas, dado luz a los topos, iluminado a los ciegos que no podían fijar los ojos ni mirar la propia imagen, siendo tantos los espejos en que pueden verla. Ya no está prisionera nuestra razón, agrega, en los cepos de los 8, 9, 10 fantásticos móviles motores, las esferas celestes, ¿no? Sabemos que no hay más que un cielo, una etérea región inmensa, donde están las magníficas luminarias que guardan las distancias apropiadas, merced a su participación en la vida perdurable. Estos cuerpos flameantes no son sino embajadores que anuncian la excelencia de la gloria y majestad de Dios, y tenemos la doctrina de no buscar a la divinidad lejos de nosotros, pues la tenemos cerca, más aún dentro, más que nosotros mismos estamos dentro de nosotros mismos.